Quisiera, hermanos, que abriéramos nuestras Biblias y vamos a leer en dos pasajes. El primero en Marcos capítulo 4. Marcos 4, 1, 2, 7, 18 y 19. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mateo 6, 25 a 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oramos juntos. Queremos esta noche, una vez más, que el Señor abra nuestro entendimiento y nos enseñe la importancia de no preocuparnos. Vamos a orar, por favor. Señor, qué hermoso es tu trato, qué precioso es tu fluir y tu mover en medio de tu pueblo. Me permites ver, Señor, la comparación entre un pueblo declarando en esa última alabanza cuán grande es nuestro Dios, y un pueblo delante de ti necesitando aprender a no afanarse por las pequeñeces de cada día. Señor, oro en esta hora para que esa declaración de esa alabanza entonada, de cuán grande tú eres, de cómo tiemblan las tinieblas ante tu voz, de cómo se derrama y brilla la luz en tu majestad, se haga vida en nuestras vidas, Señor. Oro para que esta tu palabra, Señor, transforme nuestro entendimiento. Oro para que todo esquema mental, humano, emocional, toda cadena generacional, toda conducta aprendida, fuera, Señor, de tu carácter y de la confianza en ti, sea desarraigada de tu pueblo. Que en el nombre de Jesús tu palabra fluya en esta hora, transformando vidas, trayendo respuestas, trayendo esperanza y por encima de todo, forjándonos y formándonos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Revélate a tu pueblo hoy por medio de tu palabra. Habla lo más profundo de nuestro corazón y que no haya en nosotros dureza de cerviz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volvamos a Marcos capítulo 4. Cristo está enseñando, dice la palabra, a una gran multitud.
y les enseñaba, dice el versículo 2, muchas cosas por medio de parábolas. Y en una de esas parábolas que conocemos como la parábola del sembrador, el Señor empezó a hablar acerca de los diferentes terrenos, entiéndase corazones, actitudes del corazón ante la palabra de Dios, la forma en que nuestro corazón recibe esa palabra, cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios cuando la hemos escuchado. Cuando Él terminó de decir esta parábola, dice que sus discípulos, los que estaban cerca de Él y los apóstoles, y con esto quiere decir la palabra de Dios, el relato del Evangelio, que aquellos que estaban más cerca del Señor y sus apóstoles se acercaron al Señor cuando Él estaba solo y le hicieron la pregunta de explícanos qué quiere decir la parábola. Antes de Cristo contestar esa pregunta, el Señor habló de dos grupos. Usted lo puede buscar ahí en el versículo 11. Y el Señor habló de un primer grupo, ese grupo que es, él decía, a vosotros, aquellos que sí habían creído en Él, aquellos que le habían reconocido como Señor, como Salvador, aquellos que sí estaban deseando hacer su voluntad, y habló de los otros. A ese grupo que Cristo cataloga como vosotros, lo llama a ustedes, a los que sí Dios permite que conozcan los misterios del reino. Y eso quiere decir a ustedes que han reconocido a quien Él envió para traerles la enseñanza de Dios, para decirles lo que Dios quiere que el mundo conozca, a ustedes que han abierto su corazón a Dios, a ustedes que quieren ser obedientes a su palabra, a ustedes que habiendo recibido el mensaje de Dios, tienen el deseo de seguir en su camino, ustedes están dentro del reino. Pero inmediatamente Cristo habla de otro grupo y dice los que están afuera. Y al decir los que están afuera, Cristo está señalando a esos que habiendo oído no hacen caso. A ese grupo que Él, si usted busca el versículo 12, dice, ven pero no perciben, oyen pero no escuchan. Y por lo tanto, al oír y no percibir que Dios les está hablando, que Dios se ha manifestado, al ver las obras de Dios, al ver el poder de Dios y rechazarlo, ese grupo no se convierte. Ese grupo decide no dar vuelta a su vida, no cambiar el rumbo de su vida, no arrepentirse entonces. Y porque no hace esas dos cosas, no están dentro del reino de los cielos. Así que es necesario que esta noche, antes de nosotros escuchar lo que Cristo va a explicar, nosotros entendamos que Cristo dice claramente, está ese grupo de personas que me sigue, que me ama, que me escucha, que responde a mi voz, que quiere hacer caso a mi voz, que no encuentra no entiende, no percibe que lo que Dios le envía a decir es una tontería, sino que entiende que es vida para su vida. Esos son los que están dentro del reino. Y allá afuera, los que no quieren entrar, esos son los que, vuelvo a decir, oyen, ven, pero no se convierten, no se arrepienten de sus pecados y siguen fuera de la gracia de Dios, no están en la luz, sino que permanecen en las tinieblas. Luego de Cristo hacer eso, nosotros vamos a tomar los versículos 7, 18 y 19. Porque esos tres versículos, en esos tres versículos vamos a tratar de establecer lo que Dios quiere decirnos cuando Él explica ese segmento de la parábola. Como dije hace un rato, Cristo en la parábola del sembrador habla de 4 corazones, 4 terrenos que reciben la palabra o que rechazan la palabra. Nosotros vamos a ver este terreno esta noche, porque entiendo, así me lo hace ver el Espíritu Santo, que este es uno de los terrenos que a los que está respondiendo la mayoría de los seres humanos que estamos en la tierra. Si usted mira el versículo 7, dice, otra parte cayó entre espinos.
Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Si vamos a la interpretación, que es la que Cristo da cuando sus discípulos le preguntan, ¿qué quiere decir esto? Versículos 18 y 19, Cristo dice, otros son aquellos, se está refiriendo a estos donde la semilla cae entre espinos, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra. Versículo 19, pero, aquí hay un pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril, no da fruto. Esa semilla nunca puede producir el fruto que Dios quiere que produzca, su palabra en nuestros corazones. Algunas formas en la palabra de Dios de decir las preocupaciones del mundo son los afanes de esta tierra, los intereses de esta tierra, los negocios de la vida presente que le preocupan demasiado a las personas, las preocupaciones de esta vida. En diferentes versiones encontramos esa frase de esta manera y es justamente de entre esos tres elementos que entran y ahogan la palabra que queremos hablar del primero, las preocupaciones del mundo, los afanes de esta tierra, los intereses de esta tierra. La palabra griega que se traduce aquí en el Nuevo Testamento como preocupación también significa afán, significa tener ansiedad o estar ansioso, significa afanarse, significa preocuparse afanosamente. Todos esos términos quieren decir preocupación. Así que usted puede encontrar en la Biblia que se habla de afán, se habla de ansiedad, de preocupación y se está refiriendo, están traduciendo este término el término preocupación en diferentes maneras. Yo quiero que para que entendamos esto bien, vayamos entonces a la lectura de Mateo capítulo 6, porque es ahí donde el Señor explaya su enseñanza y nos apunta, nos enfatiza lo que es preocupación delante de Dios, qué significa y por qué Dios quiere que no estemos preocupados. Preocupación, vamos a ver lo que es. Y entonces en el versículo 25, quiero que leamos de nuevo ese versículo porque dice, por lo tanto digo, o por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Ahora quiero que tomemos la primera frase, por eso os digo, por lo tanto os digo, para poder entender lo que Cristo va a decir a seguidas. Cuando Cristo está diciendo, por eso os digo, está usando una frase que siempre que la usamos, está hablándonos de una conexión entre lo que estamos diciendo ahora y lo que se ha dicho antes. Cristo ha tomado una serie de elementos básicos que tienen que ver con la vida del ser humano y de intereses que tiene el ser humano, los ha relatado, los ha enumerado en los versículos anteriores y entonces cuando termina dice, por lo tanto, tomando en cuenta esto anterior, yo les digo ahora lo siguiente. Antes de ir a lo siguiente, nosotros vamos a ver a qué Cristo se refiere rápidamente. Si usted mira ahí mismo en su Biblia, versículos 19 a versículo 24, Cristo está hablando de esas cosas que luego cuando dice, por lo tanto, son a las que se está refiriendo. Número uno, la primera cosa que Cristo dice es que los tesoros terrenales, entiéndase las posesiones, son transitorias y pueden verse afectadas por las circunstancias de la vida. No son seguras, son transitorias. Aun cuando nosotros nos aferremos a ellas para que nos den la sensación de seguridad, estas cosas pueden desaparecer. Si se trata de una casa, de un edificio,
después de un tiempo empieza a devaluarse, empieza a surgirle grietas, hay que estar sobre eso para que no envejezca demasiado. Si se trata de un terreno, le crecen malezas. Si se trata de la ropa, se envejece. Si se trata de dinero, la devaluación y las famosas burbujas económicas nos quitan el valor del dinero. Cristo está diciendo, los tesoros en los cuales el hombre se aferra, la humanidad se aferra, son totalmente transitorios. Lo segundo que Cristo dice en esos versículos es que el corazón está comprometido con aquello que sea su tesoro. Cristo decía, donde esté vuestro tesoro, allí, en ese lugar, en ese tesoro estará vuestro corazón. Si tu tesoro es la profesión, tu corazón está comprometido con tu profesión. Ese es tu mundo, ese es tu anhelo, ese es tu propósito. Si es el novio, la novia, el esposo, los hijos, el carro, cualquier cosa que comprometa nuestro corazón, ese es nuestro tesoro. Y a ese tesoro le damos culto. A ese tesoro lo adoramos. Ese tesoro exige, demanda que nosotros nos rindamos a él. Lo tercero que Cristo está diciendo es que es imposible una reconciliación entre el servir, adorar o reconocer las riquezas como nuestro Dios y adorar y servir a Dios. El Señor dijo, o ustedes van a adorar a Mamón o van a adorar a Dios, porque no se puede tener dos señores. Y ocurre, hermanos y amigos, que las personas tenemos las riquezas y creemos que las poseemos, cuando en realidad las riquezas nos poseen a nosotros. Si Dios no está en el lugar en que debe estar, aquello que Él nos permite tener, porque Él es el que nos lo permite tener, si las riquezas son bien habidas, entonces le cedemos la autoridad a las riquezas y Dios empieza a ser lo último de nuestras vidas. No está diciendo la palabra de Dios en ningún lugar que las riquezas son malas. Lo que está diciendo el Señor es el cómo las usamos, a quién le rendimos el corazón, si son riquezas para servirle a Él o si son riquezas que nos esclavizan, que nos manejan, a donde tenemos nuestra esperanza, nuestra seguridad. Cuando usted pone la seguridad en las cosas que tiene, entonces eso que es su objeto se convierte en adoración. Y es lo que el Señor está diciendo. En último lugar, el Señor dice que hay que decidir a quién se sirve. Usted tiene que definir, cada uno de nosotros tiene que definir a quién le sirve. Habiendo dicho esas cuatro cosas el Señor, versículos 19 a 24, es que entonces Él dice, por lo tanto, en vista de esto anterior, les voy a decir lo otro. ¿Por qué Cristo hace esa conexión? ¿Por qué levanta esa coyuntura? Porque lo que Él va a decir tiene que ver con lo anterior. Donde esté nuestro tesoro, donde estén nuestras metas, nuestros objetivos, allí estarán nuestros corazones. Y si nuestros corazones están en la tierra, entonces estaremos preocupados con las cosas de la tierra. Entonces nosotros dejaremos entrar aquello que va a ahogar la palabra de Dios. Dejaremos entrar aquellas cosas que terminarán cercenando el propósito de Dios, impidiendo el propósito de Dios. Y no podremos ser personas que crezcamos espiritualmente, que estemos afirmadas en la palabra de Dios, que obedezcamos al Señor, porque nuestro corazón se habrá desviado en los afanes y preocupaciones de la tierra. Por eso es que el Señor dice, no se preocupen por esas cosas. Repite versículo 25, 27, 28, 31 y 34. Varias veces en esos versículos, en esa enseñanza, no se preocupen. Y lo dice, hermanos, enfáticamente. Y eso quiere decir, dejen el hábito de preocuparse.
Echen fuera de sus vidas la preocupación. Si usted está dentro del reino, usted no puede ser una persona preocupada. Dios dice que usted y yo tenemos que ocuparnos, trabajar, ser personas útiles delante de Dios. Pero no podemos ser personas preocupadas, porque la preocupación tiene una connotación que destruye el alma, el espíritu, la mente y el cuerpo. Cristo dice, no os preocupéis, no se preocupen, no se preocupen por eso, lo repite porque sabe que nosotros entramos en un afán que nos aprisiona, que no nos da libertad cuando somos personas que vivimos preocupadas. Hemos confundido lo que es trabajar y ser responsables con el afán y la preocupación por nuestros deseos de esta tierra. Queremos obtener ciertas cosas. La política del mercadeo, de la promoción de una sociedad de consumo, nos impele a querer ciertas cosas que nos enseñan que si las tenemos vamos a ser personas felices. Y usted es infeliz si no tiene ciertas cosas. Y usted se pone más infeliz si llega a cierta edad y no tiene esas cosas. Y usted no solo es infeliz, sino que empieza a tener una serie de reacciones que se desencadenan en la medida en que usted no logra esas cosas. La ansiedad, la preocupación, el afán, dicen los expertos, los que estudian la conducta humana, que lleva siempre a la persona a la angustia. Y ellos dicen que la angustia es, escuche este término, una emoción dolorosa. Una emoción dolorosa produce dolor en el alma. Nosotros cuando estamos preocupados, afanados, ansiosos, estamos con decimos a veces, describimos una sensación de peso, es como si tuviera el pecho comprimido. Es como un dolor, yo siento como un clavón. Eso dice la gente. ¿Qué es lo que está pasando con la persona? Miren, hermanos, la preocupación se caracteriza porque los pensamientos se vuelven reiterativos. Y esos pensamientos arrastran a otros pensamientos. Anticipan temor, nos producen miedo, inseguridad. Y esa inseguridad, miedo, temor, es porque los pensamientos están mirando el ambiente, lo que nos rodea. Y partimos de lo que estamos viviendo hoy para hacer una proyección y decir el futuro va a ser de esta manera. Las ansiedades regularmente ocurren en el presente, tienen un costo en el presente de algo que la gente piensa que va a ocurrir en el futuro. Mire qué mala ecuación. ¿Cómo es posible que nosotros suframos por algo que no sabemos si va a ocurrir? ¿Cómo es posible que la persona se sienta tan mal solo porque supone que algo va a pasar? ¿Y si deja de amarme? ¿Y si tiene otra persona? ¿Y si no me quiere? ¿Y si se me acaba el dinero? ¿Y si me botan del trabajo? Y la persona empieza a sentirse mal porque entiende que según su presupuesto, su pensamiento, esas cosas van a pasar. Hermanos, y cuando esto ocurre, el costo nuestro es terrible porque esos pensamientos de temor desencadenan grandes presiones en nuestro cuerpo biológico, en lo físico. Y es taquicardia, sudoración, mareos, insomnio, presión arterial. Y por ahí usted le va sumando todo lo que como me cae mal, no puedo digerir nada. Y la persona empieza a vivir ya no la preocupación en el pensamiento, sino que su cuerpo empieza a dar señales. El alma empieza a decir, cuidado, estás haciéndote daño. Es por eso que Cristo repite una y otra vez, no se preocupe. Ahora, ¿qué es lo que el Señor recalca
saca a la luz en estos versículos. Número 1, que el Padre Celestial nos ha creado con un valor superior al resto de su creación. Y que si el Padre Celestial alimenta y viste al resto de su creación, que en términos, en jerarquía creacional, son inferiores a nosotros, ¿cuánto más no hará por nosotros a quienes puso su imagen y semejanza? Cristo empieza a tratar el problema haciendo que nuestro enfoque se vuelva a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién nos creó? Y porque Él nos creó y nos dio un valor especial, Él tiene cuidado de nosotros. En el versículo 32, Cristo dice que ese Padre Celestial, escuche bien, hijos de Dios, los que estamos dentro del reino, escuchen lo que el Señor dice. El Señor dice, Él conoce todas vuestras necesidades. Tu Padre no es un Padre distante, indiferente, que se fue un día, que te creó y se olvidó. No es como algunos padres de la tierra. El Padre Celestial es uno que tiene conocimiento de nuestras necesidades. No dice algunas cosas, dice todas. Y eso quiere decir todas las necesidades biológicas, todas las necesidades del alma, afecto, emoción, mente, todas las necesidades del espíritu, Dios las conoce de antemano. Antes de que tú y yo sintamos, ya Dios lo sabe. ¿Cómo no agradecer a Dios que nos creó y tiene conocimiento de todo lo que nos hace falta? Cristo habló en los versículos 26 y 30 de que es un Dios todopoderoso. Tiene poder para alimentar y vestir. Y Dios es así. Dice, la hierba que hoy es y mañana no es, Dios la viste como no se vistió Salomón en toda su gloria. Es hoy, desaparece hoy. Mañana el Señor trae de nuevo a nuestros ojos una visión extraordinaria, un espectáculo de color. Dios hace que renazca aquello que Él ha puesto para deleite de nuestros ojos, pero al mismo tiempo como testimonio de que Él está presente, Él es real, Él vive. Él quiere que tú y yo nos acordemos de que Él es el Dios todopoderoso, Jehová Jireh, el que suple, el que hace nuevas todas las cosas. Todos los días Dios hace eso. Yo no sé si tú y yo lo podemos entender. Todos los días Dios hace eso. Cambia el espectáculo del universo para que tú y yo nos acordemos que Él está ahí. Que Él tiene poder para hacer nuevas todas las cosas, para darle vida a lo que no tiene, para revertir lo que se ha enfermado, para traer a aquello que tiene necesidad. Es Dios, dice Jesús, al que ustedes tienen que ver y entender su forma de actuar para entonces empezar a no preocuparse. Nos llama la atención el Señor a ser observadores. Número 2. Primero Dios, ¿quién es? Número 2, miren a sus criaturas. Y el Señor dice, eso es sumamente importante. Miren, en el original quiere decir observen. Deténganse a mirar. Miren con detenimiento. Escudriñen. ¿A quiénes nos manda, a dónde nos manda el Señor a mirar? ¿A qué parte de la creación? El Señor dice, miren las aves. Las aves del cielo. Tú y yo miramos todos los días las aves del cielo. Nos detenemos todos los días a mirar las aves del cielo. Vamos a ser honestos. El Señor dice, mírenlas, obsérvenlas. Si ustedes las observan, ustedes no van a sufrir del síndrome de la preocupación. Ustedes no van a vivir con ansiedad. Ustedes no van a vivir con afán. Las preocupaciones de esta vida no entrarán a sus vidas y les ahogarán la palabra. Porque al mirar lo que Dios hace con esas aves
Y al mirar de la forma en que esas aves viven, ustedes van a vivir en paz. Ahora, ¿qué es lo que Cristo dice? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que mirar? Que las aves de los cielos no tienen estrés nunca. No hay forma de que se estresen. No hay manera de que anden por ahí preocupadas. Siempre cuando pienso en eso, y lo he dicho varias veces al estudiar esta porción, yo no veo nunca un ave en un arbolito con su ala así. ¿Qué problema, qué preocupación? No tengo comida hoy. ¿Qué le voy a dar a mis hijos? Nunca están preocupadas. Por lo tanto, nunca se afanan. Por lo tanto, no sufren de estos trastornos que los seres humanos tenemos encima. El Señor dijo, mírenlas. Todos los días refiéranse a ellas, obsérvenlas. Y verán que el Padre Celestial las cuida, las alimenta, no hacen granero ellas, no acumulan cosas, de forma que su corazón no está en esas cosas. Pero escuchen, hermano, déjeme decirle algo más de las aves. Gracias al Señor que me despierta siempre muy temprano, porque el silencio de la mañana temprano es algo precioso que el ser humano ha perdido. Y desde antes de amanecer, las aves empiezan a trinar. Y trinan a su creador, lo dice la Biblia en el Salmo. Cantan a Dios. Dios puso eso en su estructura interna. Alaban y bendicen a Dios. Empiezan el día alabando, empiezan el día glorificando, empiezan el día adorando. No abren sus ojos y de una vez dicen, y la agenda que tengo hoy, qué terrible. ¿A cuántos árboles tendré que saltar para buscar el alimento? Qué terrible el tránsito que hay ahora, tantos aves que hay en el medio. No hay eso en las aves. Las aves se despiertan alabando a su creador. Y escuche, al atardecer terminan el día adorando a su Dios. Cristo dice, mírenlas, mírenlas. No están amargadas. No están amargadas. Son seres menores que ustedes en valor y tienen más conciencia de lo que es vivir sin preocupación. El Señor habló de los peligros de la preocupación. Número 1. La preocupación es, mire, innecesaria y altamente perjudicial. Porque dice el Señor, versículo 27, que por más que usted y yo nos afanemos y nos preocupemos, usted y yo no podemos cambiar el curso de la vida, o como se puede traducir también legítimamente, no podemos ponernos un poquito más de estatura, no podemos ponerlo 1 hora más al día. Usted y yo no podemos alargar el día. ¿Alguien aquí lo puede hacer? Nadie puede alargar el día. Y continuamente decimos, el día no me alcanzó, el día no me alcanzó, el día no me alcanzó. ¿Sí? Y como no me alcanzó, hago mi agenda, que me quedaron 25 cosas de hoy para mañana. Y me acuesto con tensión porque mañana ¿cómo voy a alcanzar si hoy no pude hacerlo? Y por dentro nuestros órganos explotando. Porque el alma está comprimida. El alma está ansiosa. El alma está preocupada. Por más, dice el Señor, ¿quién por más ansioso que esté puede cambiar el curso de la vida? Está comprobado, hermanos, que este tipo de afán y preocupación enferma. Y hay personas que usted no puede ni acercársele porque le ladran. Preocupación y ansiedad. Escúchame, que estoy demasiado tenso. Usted no tiene la culpa de que esté tenso. Esa persona se está matando, se está haciendo daño, no está disfrutando el día de hoy que fue el que el Señor les regaló, porque el de mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Y entonces el Señor dice,
que la preocupación es, escuche bien, incrédula. La preocupación es incrédula. ¿Por qué? En el versículo 30 el Señor dice, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de mucha fe? Cristo dice que la preocupación, la ansiedad, la angustia, es el resultado de poca fe. Se fueron todos. Hermano, usted y yo estamos conscientes cada día de que la falta de fe es lo que produce nuestra angustia, nuestra preocupación, nuestra presión arterial, nuestra amargura, nuestro descreimiento, nuestro decir palabras duras contra Dios, nuestro volcarnos contra Él porque no resuelve según yo lo que debe darme hoy. Dice la palabra, hombres de poca fe. El significado de esta frase, siempre que se usa en la palabra, y Cristo la usa mucho, hombres de poca fe, es apuntando a una persona que desconfía en la provisión de Dios. Una persona que desconfía en la provisión de Dios. Pedro iba caminando y en un momento, al ver las circunstancias, empezó a hundirse. Cuando Cristo lo levanta, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Y por qué le dice hombre de poca fe? Desconfiaste en la provisión mía. Desconfiaste en lo que yo te ofrecí. Yo te dije, ven. Cada vez que tú y yo desconfiamos en la provisión de Dios, vamos a estar cayendo en la desconfianza que produce ese dolor interno que se llama angustia. Que nos lo buscamos gratis. Que no es Dios que lo permite, que somos nosotros los creadores de nuestra propia angustia. El doctor Barclay, un inglés al que el Señor usó poderosamente y le permitió escribir muchos comentarios bíblicos, narra esta historia. Taulero fue un místico alemán, una persona que estaba buscando a Dios y dejó todo para seguirle, pero de una forma muy dentro de él mismo. Un día en la calle se encontró con un mendigo. Lo saludó y le dijo, que Dios te dé un buen día. El mendigo le contestó, gracias a Dios no he tenido nunca un mal día. Taulero le dice, queriendo traerle una bendición, que Dios te dé una vida feliz, porque era un mendigo. A la luz de él, según él, este hombre no podía tener una vida feliz si era un mendigo. Y el hombre le responde, gracias a Dios, siempre soy feliz. Taulero ya está un poquito impresionado y le dice, pero ¿qué quieres decir? Y el mendigo le dijo, cuando las cosas van bien, le doy gracias a Dios. Cuando van mal, le doy gracias a Dios. Cuando tengo abundancia, le doy gracias a Dios. Cuando tengo hambre, le doy gracias a Dios. Si llueve, le doy gracias a Dios. Si no llueve, le doy gracias a Dios. ¿Sabe usted? Para mí, la voluntad de Dios, le dice este hombre, es mi voluntad. Y lo que a él le agrada, a mí me agrada. Por lo tanto, si estoy así, lo ha permitido él. Estoy agradecido de Dios. ¿Por qué voy a decir que no soy feliz cuando soy feliz? Ya en ese punto, el místico alemán está desencajado, asombrado, no entiende. Y le dice, pero hombre, ¿quién eres tú? Y él le dice, yo soy un rey. Y él lo mira de arriba abajo. Y le dice, ¿dónde está tu reino? Y el mendigo le dice, sonriente y lleno de certeza, aquí en mi corazón. Cuando la fe permite que tú y yo afrontemos situaciones, las que sean, confiando en nuestro Dios, falte o no falte, haya o no haya,
entonces Cristo reina en nuestras vidas. Entonces sabemos que lo que Él permite, lo permite con un propósito. No hay en Dios garabatos. Sus planos son perfectos. Los trazos de nuestra vida fueron hechos desde la eternidad y en Dios no hay titubeos, no hay improvisaciones. Estamos atravesando por situaciones difíciles. No es la preocupación lo que debe entrar a nuestras vidas, porque esa preocupación va a apagar, va a ahogar, va a asfixiar la palabra de Dios, va a asfixiar nuestra confianza en Dios. Lo que debe estar allí es la fe. Filipenses 4, 11 a 13, Pablo dice: yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez, pero en todo y con todo yo he sido enseñado. Y entonces añade el versículo que a nosotros nos gusta decir, ese solo, pero no nos gusta decir lo anterior. El versículo que él dijo fue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La centralidad de nuestras vidas, la paz de nuestra vida, depende de quién es Cristo en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir, Él es el que me dará fuerzas cuando haya y cuando no haya. Cuando las cosas desaparezcan, cuando las cosas se devalúen, cuando las cosas ya no estén, Él me dará la fuerza. Pero esa fuerza es para contentamiento. Hermanos, contentamiento es el que usted está lleno de gozo aunque no tenga. Contentamiento quiere decir, gracias Señor, porque esta carencia tiene propósito en ti. Gracias Señor, porque esta situación tiene una enseñanza para mi vida. No se amarga. Contentamiento es lo contrario a la amargura, al descontento, a la insatisfacción. La preocupación entra cuando no hay fe. Nos afanamos y nos ponemos ansiosos cuando no hay fe. ¿Y qué va a pasar mañana? Y no tengo dinero para pagar. Y todas esas cosas que ustedes saben de memoria, que perturban nuestra alma. Y el Señor está diciendo: sí, es verdad que no tienes, pero yo sé que tú no tienes. Pero yo tengo, mío es la plata, mío es el oro, y en el momento en que yo quiero, yo desataré la bendición que ya en mi corazón está destinada para ti. Pero tienes que pasar por esto, para que los ídolos internos, para que tus emociones encontradas salgan y yo pueda purificar lo que está ahí, que sin esta prueba no sale, sin este removión no se ve. La preocupación es, tercer punto, olvidadiza e ingrata. Salmo 103, David dice: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, no parte de mi ser, todo mi ser, tu santo nombre. No te olvides, alma mía, de ninguno de sus beneficios. En el Salmo 71:6, yo necesito leer esta porción. Dice ahí David: de ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Por favor, escuche. De ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del vientre de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. Reconocer quién es Dios. Antes de ser formados ya Él nos conocía. Él permitió la vida. Pues entonces le vamos a adorar y le vamos a alabar. Pero sigue diciendo, versículo 17: oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. 18: y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios. Desde estar en el vientre de mi madre, el momento del nacimiento, toda mi vida de adolescente y joven, y ya, Señor, a punto de estar en la vejez, tú has sido siempre, tú has estado siempre, tú eres mi Dios. No me puedo olvidar de eso. El Dios que lo hizo ayer lo va a hacer hoy. El Dios que me sacó de un problema ayer me va a sacar hoy. Es el mismo Dios, su poder es el mismo. O se me olvidó aquella vez en que pensé que todo se había derrumbado.
y el Señor levantó los muros. El Señor hizo de nuevo las cosas. Se me olvidó cuando el Señor estaba ahí en mi soledad, en mi tristeza, en mi angustia, en mi opresión, en mi enfermedad. ¿Se me puede olvidar algún beneficio de Dios? El olvido espiritual es lo que tantas veces nos lleva a ese dolor profundo, a esa inconformidad, a esa desconfianza, porque olvidamos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que estamos dentro de su reino, que a sus hijos Él los cuida. Es necesario que lo veamos, hermanos. En Isaías 46:3 el Señor dice: oh casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre y cargados desde la matriz, aún hasta la vejez, versículo 47, yo seré el mismo. Gloria a Dios por eso. Y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. El Señor está diciendo, no importa cuántos años tú tengas, no importa cuánto tiempo pases en la tierra, nunca me voy a olvidar de quién eres. Yo te creé, yo soy tu Dios, yo cuido de ti. Es esa nuestra confianza. Realmente esa es nuestra seguridad. La preocupación ahoga la palabra. Porque cuando estamos preocupados, la palabra de Dios no afecta nuestras vidas, no permitimos que la afecte, porque nuestro pensamiento está centrado en el pensamiento. Le llaman los expertos pensamiento de túnel. Solo vemos nuestras circunstancias y damos vueltas y vueltas y vueltas y no salimos de ahí, y el pensamiento nos obsesiona. Por eso aumenta nuestra ansiedad, por eso aumenta nuestro dolor. Se nos olvidó que Dios nos ha dado promesas. Se nos olvidó que Dios dice, yo estaba orando esta mañana y el Señor me dio ese versículo: no te dejaré ni te desampararé. Tú y yo creemos que el Señor realmente no nos desampara. Mire, hermano, mire las caras de ustedes. Qué alegría saber que Dios no me desampara. Aquí estamos todos serios, amargados y preocupados porque estamos oyendo eso, pero no lo creemos. Si la palabra de Dios no me afecta, no me perturba, no incomoda mis esquemas, no los hace caer, ¿para qué escucho su palabra? ¿Para qué? La palabra de Dios es espada que debe atravesar mi vida, romper lo más profundo de mis esquemas. Y al ser confrontada, yo tengo que decir, Señor, tú tienes razón, no he confiado en ti. He perdido la fe. Me he centrado en mi visión de túnel, solo pienso en esto. Ya no pienso en ti. Por favor, alguien me diga, ¿cuál es la promesa que Dios dice para aquellos que tienen su pensamiento en Él? ¿Qué dice el Señor? Tú guardarás en completa, absoluta, íntegra paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tú y yo nos olvidamos de quién es Dios y lo que Él hace, entonces preocupación, ansiedad, temor, dolor, inconformidad, amargura y pérdida de fe vendrán a nuestras vidas. Escuche, el Señor va a seguir permitiendo que usted y yo tengamos situaciones difíciles en este tiempo. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos que empezar a desear no estar aquí ya. Estamos demasiado enraizados en este planeta, en esta tierra, en las cosas de esta vida. Y llegó la hora en que el pueblo de Dios se prepare, porque va a salir. Y que yo haya entendido en la palabra, no hay nadie que se lleve ninguna de las cosas de esta. Usted no va a salir para el cielo con su apartamento arriba, ni su carro. Ese carro que le dio tanto tormento obtenerlo y por fin lo tiene, se quedó. Todos sus certificados se quedaron. El anticristo es que lo va a disfrutar, pero usted y yo nos vamos sin nada, porque en el cielo no necesitamos eso. Si hemos hecho tesoros en el cielo, tendremos, dice la Biblia, voy a prepararles mansiones. No hay una mansión de la tierra, por más grande que sea, que se compare a las mansiones de Dios. Escuche, hermano, escuche, mi amigo, por favor. Las preocupaciones ahogan la palabra y se nos va la fe. Y ya no recordamos lo que el Señor nos dice.
Aunque pases por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Y ya nos recordamos que el Señor dice, aunque pases por fuego no te quemarás, aunque pases por aguas no te anegarás, porque yo soy tu Dios que te sostengo. Se nos olvida que el Señor dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos da las llaves en contra de las preocupaciones. Y si esta noche usted le oye a Dios y pone en práctica esas llaves, la palabra de Dios no es algo para saber y no practicar, es para saber y practicar. Ahí es que funciona. Ahí es que da efecto. Número 1. Cristo dice, Mateo 6:32, debes tener confianza y fe en Dios, porque tu Padre Celestial sabe de qué tú tienes necesidad. Él sabe de qué tú tienes necesidad. Tú y yo no tenemos que decirle, Señor, tú sabes lo que a mí me pasa. Déjame enterarte. Porque como dice mucha gente, Él está tan ocupado que ¿cómo va a hacer caso a uno de nosotros? No. Él es tu Padre. Él conoce si eres su hijo o su hija, que tú tienes necesidades. Lo quiero decir para todos los y las solteras de esta iglesia. El Señor sabe que usted se quiere casar. El Señor sabe que usted está loco por un compañero. Pero como no está listo todavía, no se lo ha dado. Porque entonces después que se case y no vayan bien las cosas, va a decir, ¿y para qué Dios me dio eso? Dios prepara para toda bendición. Dios prepara para toda bendición. Dios prepara para toda bendición. Dios no tiene prisas, Dios va a su tiempo, porque los frutos nos lo puso en la naturaleza. Necesitan agua, sol, necesitan nutrientes para que sea un fruto que sepa bien. Todo Dios lo va a conceder conforme a sus riquezas en gloria, pero conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, dice el Señor, Isaías 45:11, este versículo para mí es tan importante. Dice allí, así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Preguntadme a mí. El Señor dice, no vayas a donde leen las barajas y las tazas y esas cosas, para que te digan el futuro. No, el Señor dice, pregúntame a mí. Oiga bien, es imperativo, preguntadme a mí acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, gloria a Dios, porque si tú eres una persona que le ha creído a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Él dice, pregúntenme a mí en cuanto a las cosas futuras, en cuanto a mis hijos, las cosas que vienen, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. No se entendió. Y lo que Dios está diciendo, ¿estás preocupado? ¿Estás preocupada? Bueno, pregúntame a mí, porque yo tengo cuidado de mis hijos y yo sé el futuro, yo sé lo que viene, yo sé lo que les tengo preparados. Y por cuanto Él es amor y misericordia, lo que tiene para nosotros es bueno, agradable y perfecto, aunque ahora nos duela, aunque ahora haya fuego, es bueno, agradable y perfecto, porque Él no se equivoca. Para Dios, mi bendición, nuestra bendición, tu bendición, no está en la cantidad de cosas que tengamos en la tierra, sino en los tesoros que estemos haciendo en la tierra para el cielo. Cambiar esa dinámica, esa forma de vivir, es lo que nos va a dar a nosotros paz en medio de las fluctuaciones de esta tierra, en medio de los problemas que haya. Fe y confianza. Número 2, obediencia. Ya ves que el Señor nos da. Dijo 5 veces, no te preocupes. Bueno, pues no te preocupes. Y ya sé, ya lo oí. Algunos por ahí diciendo, sí, qué bien. Sí, qué bien. No te preocupes. Ocúpate. ¿Y sabes cómo usted se ocupa? Ore, interceda, clame. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy pidiéndote. Yo sé que tú sabes que yo tengo necesidad, pero tú eres mi Padre. Y a ti te digo lo que me hace falta. Abre los cielos. Sí, enséñame si hay algo en mí que lo obstaculiza. Y si no hay nada, enséñame a tener paciencia hasta que tú me proveas. Pero créele a Dios. Sé obediente. No pierdas la vida física ni espiritual por estarte preocupando, porque no vas a añadir nada con eso.
Nadie ha sacado nada porque se preocupe, al contrario, se ha enfermado. Tercero, vive de acuerdo a su identidad, a la identidad que Él te ha dado. En el versículo 32 dice el Señor, los gentiles buscan ansiosamente esas cosas. ¿A qué se refiere el Señor con los gentiles? A todas las naciones de la tierra. Pero el Señor hizo una diferencia entre todas las naciones y su pueblo. De entre todas las naciones hizo un pueblo. Lo voy a repetir. De entre todas las naciones de la tierra, todo el que le cree a Cristo como su Salvador, todo el que busca a Jesús, todo el que le dice yo soy, todo el que cree que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él, que lo dijo Él, que murió en la cruz, que derramó su sangre para mostrarnos su amor, ese que se dio a sí mismo dice que si tú y yo le creemos, somos parte del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, escuche bien, ha sido llamado a tener una identidad. Ya no puede pensar, ya no puede querer, anhelar, vivir. No puede seguir pensando conforme a los patrones del mundo. Ahora su palabra, y por medio del Espíritu Santo esa palabra en nosotros nos enseña a vivir como hijos de Dios. ¿Cuántos están preocupados? No me contesten. ¿Cuántos están preocupados porque las elecciones vienen por ahí? A lo mejor mi candidato lo va a perder. No se preocupe por eso. El Señor quita y pone. Pídale que Él le enseñe cómo usted debe echar su voto. Porque su esquema debe romperse y no buscar ninguno de nosotros nuestros propios intereses, sino los intereses de Cristo. Ay, qué amén más poderoso. Rompiendo nuestros esquemas. El Señor nos dice, tú tienes una identidad, no pienses como piensan los gentiles, no actúes, no sientas, no anheles, no busques las cosas de los gentiles. Y entonces, cuando no busques eso, porque sabes quién es tu Padre y tienes confianza en Él y le obedeces a Él, entonces el Señor dice, busca. Dice ahí, busca primeramente. El Hijo de Dios tiene prioridades. El Hijo de Dios no es una persona que anda en desorden, tiene prioridades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, todas esas que nos preocupan, dice el Señor, cuando tú me busques a mí primero, cuando te consagres de verdad, cuando me rindas tu vida, cuando tú vivas para ti, entonces yo te daré las otras cosas de ñapa. Tú y yo estamos reteniendo la bendición tantas veces porque no nos estamos rindiendo al Señor, sino haciendo todos nuestros esfuerzos para lograr lo que nosotros queremos. Hermanos, y por tiempo no voy a dar ejemplos. Vamos a orar. Los expertos dijeron que desde el final del siglo pasado, el inicio de este, el hombre vive enfermo por las preocupaciones, ansiedades, angustias, temores. Tú y yo no tenemos por qué vivir así. Cristo es nuestra medicina. Cristo es el que puede quitar la falta de paz, el que puede aquietar el alma turbada. Es el Espíritu de Dios que puede guiarnos a aferrarnos a las promesas que el Señor nos ha hecho. Y detener ese pensamiento, esos pensamientos, y decir basta, mi confianza está en Dios. Y decir, Señor, es a ti que levanto mi alabanza. Es en ti, Señor, que yo confío. Tú eres mi roca, Señor, tú eres mi esperanza. Sé que en ti, Señor, estoy guardado o guardada. Sé que ninguna de mis necesidades están lejos de tus ojos.